Esa noche fue la más extraña, pero también la más intensa de mi vida. Era un martes tranquilo, una de esas noches en las que todo parecía tan en calma que una profunda sensación de seguridad me envolvía. Estaba más agotada que de costumbre por el trabajo y recibí con los brazos abiertos la idea de dormir. No tenía nada de qué preocuparme en cuanto mi cabeza tocara la almohada. ¿O eso creía yo? He sido madre soltera durante los últimos 8 años. Después de divorciarme de mi exesposo, nuestra relación no fue tóxica. Simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Alejandro sola ha sido tanto la mayor alegría como el desafío más grande de mi vida. Él lo era todo para mí, inteligente, divertido y siempre amable. Pero las responsabilidades de ser madre y padre a la vez a veces me dejaban exhausta. Esa noche el cansancio llegó temprano y apenas tuve fuerzas para ponerme el pijama antes de desplomarme en la cama. La casa estaba en silencio. Alex se había ido a dormir un par de horas antes, después de una noche de estudio para sus exámenes de la universidad. Sentí un alivio al tener un poco de tiempo para mí. Mi habitación estaba oscura. Solo la tenue luz de la luna se filtraba a través de las delgadas cortinas. Me subí la manta hasta la barbilla, hundiéndome en el calor y la comodidad de mi cama. Mientras yacía allí, la suave luz de la luna proyectaba sombras tenues en las paredes. Me acurruqué bajo las sábanas, reflexionando sobre la vida. Últimamente las cosas habían estado tranquilas, lo cual era un alivio después de todo lo que había pasado el último año. Alex y yo habíamos pasado por mucho juntos desde que su padre se fue. Solo nosotros dos intentando entender la vida en nuestros propios términos. Aunque Alex estaba a punto de cumplir 20 años, todavía teníamos un vínculo muy estrecho. Siempre había sido considerado, siempre cariñoso. A veces me preguntaba si no le estaba poniendo demasiada responsabilidad a un chico de su edad. Sonreí suavemente al pensar en él. Tenía un corazón tan grande y me sentía afortunada de tenerlo en mi vida. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensar mucho. Mis ojos se sentían pesados, mi cuerpo se relajó y estaba lista para sumergirme en el sueño. Fue entonces cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi dormitorio. Me moví somnolienta, medio dormida. Mientras escuchaba, el golpe se repitió bajo pero insistente, sacándome de la neblina del sueño. La voz de Alex era apenas un susurro, pero fue suficiente para despertarme por completo. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, y miré hacia la puerta. La luz del pasillo estaba tenue, proyectando la silueta borrosa de Alex de pie en el umbral. Me incorporé sobre los codos, parpadeando para mantenerme despierta. «Alex, ¿qué pasa?», pregunté con la voz ronca por el sueño. Él dudó un momento antes de entrar en la habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. Había algo inseguro en sus movimientos, como si no estuviera seguro de si debería estar allí. «No podía dormir», dijo en voz baja, evitando mi mirada mientras se paraba al pie de la cama. Sentí una punzada de preocupación. Alex no había estado durmiendo bien desde hacía un tiempo, desde el divorcio. Nunca hablaba de ello directamente, pero sabía que le costaba procesar los cambios en nuestra vida. La ausencia de su padre lo había golpeado más fuerte de lo que dejaba ver. Y a veces, en noches como esta, veía el peso en sus ojos. «Ven aquí», le dije suavemente, palmeando el espacio a mi lado. «Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres». Dudó de nuevo por un momento antes de acercarse y meterse en la cama a mi lado. Se acostó de lado mirándome y por primera vez vi el cansancio en su expresión. Había algo más también, algo que brilló en sus ojos. Una vulnerabilidad silenciosa que rara vez mostraba. «¿Quieres hablar de ello?», pregunté bajando la voz. Alex negó con la cabeza. Su cabello oscuro cayó sobre sus ojos. «No, solo quería estar contigo». Mi corazón se ablandó. Hacía mucho tiempo que Alex no acudía a mí de esta manera, buscando consuelo como lo hacía cuando era más pequeño. Extendí la mano, le aparté el pelo de la frente y le sonreí suavemente. «Está bien», susurré. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Él me devolvió la sonrisa. Pero todavía había algo más profundo en sus ojos, algo que aún no estaba listo para decir. No lo presioné. En cambio me recosté, nos cubrí con la manta y dejé que el silencio nos envolviera. Por un rato simplemente nos quedamos así.
El silencio de la habitación nos rodeaba. La respiración de Alex se ralentizó volviéndose profunda y constante, y pensé que se había quedado dormido. Pero entonces volvió a hablar, su voz aún más baja. «Mamá, ¿alguna vez lo extrañas?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero no necesité preguntar a quién se refería. Sabía que Alex hablaba de su padre. Era una pregunta que había evitado durante mucho tiempo. No sabía cómo responder. A veces, admití, mi voz tan baja como la suya. Pero las cosas no estaban bien entre nosotros, Alex, lo sabes. Él asintió, pero su mirada permaneció fija en mí, esperando que continuara. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes? Suspiré, mi corazón pesado con la carga del pasado. Quizás, pero no podemos cambiar lo que pasó. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Alex bajó la vista, sus dedos jugueteando con el borde de la manta. Supongo. Solo me pregunto si yo hubiera hecho algo diferente. Ya sabes, si hubiera sido mejor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y me giré bruscamente para mirarlo. Alex, no. No hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Pero a veces siento que sí, susurró, su voz apenas audible, como si tal vez papá no se hubiera ido. Las lágrimas asomaron a mis ojos, y extendí la mano, atrayéndolo hacia mí. Se resistió por un momento, pero luego se relajó en mi abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. Alex, escúchame, dije, mi voz temblorosa. Que tu padre se fuera no tuvo nada que ver contigo. Él tomó su propia decisión, y esa decisión no era tu responsabilidad. Tú siempre has sido más que suficiente para mí. Eres mi todo. Él asintió contra mi hombro, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. Había estado cargando con este peso durante demasiado tiempo, y no me había dado cuenta de cuánto le estaba afectando. Nos quedamos así por un rato, abrazados. Y poco a poco sentí que la tensión comenzaba a disiparse. La respiración de Alex se volvió más regular, y después de unos minutos, supe que se estaba quedando dormido. Yo no me dormí, sin embargo. Los pensamientos sobre el pasado, sobre todo lo que ambos habíamos pasado, daban vueltas en mi cabeza. Pero había algo más, algo que no esperaba. Mientras sostenía a Alex con fuerza, sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo. No era solo el calor del amor de una madre por su hijo, sino algo más profundo, algo más. Era una sensación que no podía identificar del todo, algo que era a la vez reconfortante y desconcertante. Traté de ignorarlo. Traté de concentrarme en el ritmo constante de la respiración de Alex, pero la sensación permaneció justo debajo de la superficie, esperando a que la reconociera. Y mientras yacía en la oscuridad, sosteniendo a mi hijo en mis brazos, me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Pero no estaba segura de estar lista para lo que eso significaba. Y parecía que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. La luz del sol se colaba por las cortinas y me despertó antes de que estuviera lista para enfrentar el día. Alex todavía dormía a mi lado, su rostro tranquilo. La tensión que lo había agobiado la noche anterior había desaparecido. Lo miré por un momento, mi corazón se llenó con el calor familiar del amor de una madre, pero algo más acechaba debajo de la superficie. La misma sensación que había intentado ignorar la noche anterior. Una sensación que no podía identificar. Salí silenciosamente de la cama, sin querer despertarlo, y bajé a preparar el desayuno. Mientras estaba junto a la estufa, volteando unos huevos rancheros, mis pensamientos volvieron a nuestra conversación de anoche. Alex siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de cuán profundamente le había afectado la partida de su padre. La culpa que sentía debería haberla visto antes. Y el hecho de que no la hubiera compartido conmigo hasta ahora me pesaba en el corazón. Pero también había algo más. La forma en que había buscado consuelo en mis brazos la noche anterior se sentía diferente, como si hubiera cruzado una línea entre necesitarme como madre y buscar algo más íntimo, más profundo. Y para ser honesta, yo también lo había sentido. El calor que me recorrió mientras lo abrazaba, la forma en que su presencia me reconfortaba. No era solo protección maternal. Era otra cosa. Sacudí la cabeza tratando de alejar esos pensamientos, concentrándome en los huevos. Es solo un chico, me recordé, tu hijo.
Pero por mucho que intentara alejar la sensación, no se iba. Finalmente Alex bajó frotándose los ojos con el pelo revuelto por el sueño. En ese momento parecía un niño, su figura delgada todavía mostrando los rastros de su estirón adolescente. Le sonreí, tratando de ignorar las extrañas emociones de la noche anterior. Dormilón, lo saludé poniendo un plato de huevos en la mesa. Buenos días, murmuró algo ininteligible. Se sentó y comenzó a devorar su desayuno. Comimos en un silencio cómodo por un rato. La luz del sol entraba por las ventanas, llenando la cocina con un cálido resplandor dorado. Sentía la mirada de Alex sobre mí de vez en cuando, pero no dije nada. No estaba lista para retomar la conversación de anoche. Se veía mejor esta mañana, más como él mismo. No quería reavivar ninguna emoción persistente hasta que él estuviera listo. Finalmente Alex rompió el silencio. Gracias por lo de anoche, mamá. Lo necesitaba. Lo miré sorprendida por la repentina vulnerabilidad en su voz. No tienes que agradecerme, Alex. Siempre estoy aquí para ti, pase lo que pase. Él asintió, pero había algo más profundo en sus ojos, algo que me recordó la forma en que me había mirado en la oscuridad cuando pensaba que no lo veía. Su mirada se detuvo un poco más de lo normal, y por un momento me quedé sin aliento. El día transcurrió sin incidentes. Alex pasó la mayor parte del tiempo arriba, estudiando o jugando videojuegos. Yo me ocupé de las tareas del hogar. Pero el ambiente entre nosotros había cambiado. Era sutil, nada obvio, nada que pudiera señalar y decir que algo estaba mal. Pero había una tensión silenciosa, un entendimiento tácito. A medida que el día se convertía en noche, me encontré pensando cada vez más en Alex. Pensé en cuánto había crecido en los últimos años, en cómo se estaba convirtiendo en su propia persona. Pero sobre todo pensé en la intimidad entre nosotros la noche anterior, en lo natural que se sintió tenerlo en mis brazos para consolarlo. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que mis sentimientos no eran simplemente maternales. Esa noche, después de la cena, Alex y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, la suave luz del televisor proyectando sombras parpadeantes en las paredes. No hablamos mucho. Ambos parecíamos contentos de estar simplemente en compañía del otro. Pero a medida que avanzaba la película, me volví cada vez más consciente de lo cerca que Alex estaba sentado de mí, de cómo su brazo rozaba el mío cada vez que se movía. Mi corazón latía con fuerza, y traté de concentrarme en la película, pero fue inútil. La tensión entre nosotros era palpable, aunque ninguno de los dos dijo una palabra al respecto. Cada movimiento estaba cargado de sentimientos no expresados. Y cuanto más tiempo nos quedábamos así, más difícil era ignorarlo. A mitad de la película, Alex se acercó un poco más. Su mano rozó la mía de nuevo. Esta vez, no se apartó. En cambio, dejó que su mano descansara sobre la mía. El calor de su piel envió una oleada de calor a través de mí. Lo miré y él me devolvió la mirada. Sus ojos eran suaves, pero llenos de algo que no había visto antes. Era una mirada llena de afecto, sí, pero también de algo más profundo, algo que reflejaba las emociones que había estado tratando de reprimir todo el día. Sin pensar, extendí la mano y tomé la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Alex no se apartó. En cambio apretó suavemente mi mano, su pulgar trazando una línea a lo largo de mi piel que hizo que mi corazón se acelerara. Nos quedamos así por un rato sin que ninguno de los dos hablara, simplemente tomados de la mano en la tenue luz de la habitación. Se sintió como un punto de inflexión, un momento en el que algo cambió entre nosotros. Todavía no sabía qué significaba, y no estaba lista para profundizar demasiado en ello. Pero en el fondo sabía que las cosas estaban cambiando. Alex ya no era solo mi hijo. Era algo más, alguien a quien apreciaba de una manera que iba más allá del amor de una madre. La película terminó, pero nos quedamos en el sofá mientras pasaban los créditos. Apoyé la cabeza en el hombro de Alex, sintiendo el ascenso y la caída de su pecho con cada respiración. Fue un gesto pequeño, pero se sintió profundamente íntimo, más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. Mamá, dijo Alex en voz baja, su voz apenas un susurro. Sí, estoy tan feliz de que estés aquí. No sé qué haría sin ti.
Mi corazón se hinchó de emoción y le apreté la mano de nuevo. Yo también estoy feliz de estar aquí, Alex. Y nunca tienes que preocuparte por perderme. No voy a ir a ninguna parte. Él sonrió suavemente y por un momento nos quedamos sentados, envueltos en el calor silencioso del momento. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación de conexión, de pertenencia, de amor. Pero no era el tipo de amor que siempre había conocido. Era algo más profundo, algo nuevo. No lo entendía en ese momento, pero mirando hacia atrás, ya era amor verdadero. Mientras yacía allí apoyada en el hombro de Alex, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo entre nosotros se estaba desarrollando rápidamente. Aunque extrañamente no me preocupaba demasiado. De hecho era bastante emocionante y no tenía ni idea de por qué. Los días que siguieron a esa noche en el sofá fueron diferentes. Alex y yo nos movíamos por la casa como en una danza cuidadosamente coreografiada. Nuestras rutinas diarias seguían siendo las mismas, pero el aire entre nosotros estaba cargado de algo nuevo. Había una calidez en nuestros movimientos alrededor del otro como un lazo invisible que nos acercaba cada vez más, atrayéndonos a su órbita. Intenté mantener las cosas como estaban. Intenté alejar los sentimientos que se habían despertado en mí, pero no podía ignorar lo que había sucedido. No podía olvidar cómo se sentía su mano en la mía, cómo su toque se demoraba en mi piel. Era tan pequeño, tan sutil en la superficie, pero significaba todo. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía que no quería olvidarlo. La conexión entre nosotros era innegable y cada día que pasaba, se hacía más difícil fingir que nada había cambiado. Alex parecía sentirlo también. Lo notaba mirándome cuando pensaba que no lo veía, la forma en que su mirada se detenía en mí un poco más de tiempo, la forma en que siempre encontraba excusas para estar cerca de mí. Una tarde, unos días después de nuestro momento tranquilo en el sofá, estábamos limpiando después de la cena. Alex estaba secando los platos mientras yo los lavaba. El ritmo constante de nuestra tarea llenaba la cocina de una calma silenciosa. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, proyectando una luz dorada sobre la habitación y haciendo que todo pareciera suave, como si estuviéramos envueltos en un sueño. Le pasé un plato a Alex y nuestros dedos se rozaron cuando él lo tomó. El breve contacto envió una familiar oleada de calor a través de mí. Lo miré encontrándome con la misma mirada suave e intensa que había visto antes. ¿Estás bien, mamá?, preguntó en voz baja, pero con una ternura que me llegó al corazón. Sí, estoy bien, respondí sonriéndole. Solo pensando. ¿Pensando en qué? Dudé por un momento sin saber cómo responder. No quería mentirle, pero no estaba segura de estar lista para ser completamente honesta. En nosotros, dije en voz baja, tratando de ser evasiva pero sincera. Alex no apartó la mirada. En cambio, dejó el plato en el mostrador y se giró para mirarme. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué pasa con nosotros? Mi corazón martilleaba en mi pecho. No quería que la conversación fuera en esta dirección. Pero ahora que estábamos aquí, no había vuelta atrás. La tensión entre nosotros colgaba en el aire, pesada y densa como la calma antes de una tormenta. No lo sé, susurré. Solo siento que las cosas irán cambiando. Alex se acercó más, su cuerpo ahora a solo unos centímetros del mío. Por un momento el único sonido en la habitación fue el ritmo constante de nuestra respiración. Extendió la mano lentamente apartando un mechón de pelo de mi cara. Su toque envió un escalofrío por mi espalda. Ha cambiado, dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Pero eso no es algo malo, ¿verdad? Lo miré, mi corazón desbocado. Me estaba mirando con tanta ternura, con tanto cariño, que era abrumador. Mis pensamientos corrían, pero todo lo que podía pensar era en lo cerca que estaba, y cómo quería cerrar esa pequeña distancia y dejarme caer en lo que fuera que esto era. No lo sé, dije honestamente. No sé qué es. La mano de Alex se demoró en mi cara, sus dedos rozando ligeramente mi mejilla. Se siente como si fuéramos solo nosotros, susurró. Solo tú y yo. Respiré hondo apoyándome en su toque por un momento, dejando que el calor de su mano calmara la tormenta dentro de mí. Durante tanto tiempo habíamos sido solo nosotros dos, enfrentando el mundo juntos, apoyándonos el uno en el otro.
Nuestro vínculo siempre había sido fuerte, pero ahora podía sentirlo evolucionar, convirtiéndose en algo más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Cuando abrí los ojos, Alex todavía me estaba mirando, su expresión suave pero llena de emoción. Mamá vaciló, la voz atrapada en su garganta. No sé cómo explicar esto, pero me importas. Me importas más que nadie. Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera, y por un momento, no pude respirar. Las emociones que se habían estado acumulando dentro de mí durante días, incluso semanas, se desbordaron, golpeándome de repente con toda su fuerza. Había tratado de contenerlas, de mantenerlas bajo control, pero ahora.